podemos sumar vectores a través del método analítico y vamos a resolver un problema que habíamos planteado al inicio del video anterior. Para ello vamos a estudiar primero lo relacionado a los componentes o las componentes de un vector. Llamamos componentes de un vector a sus proyecciones a lo largo de los ejes coordenados. Por ejemplo, si dibujamos nosotros un vector como el siguiente, y lo dibujamos a partir del origen, vamos a cambiarle el estilo. Dicho vector está en el plano ocupando una coordenada XY, en este caso la coordenada 3,2, es decir, 3 para X y 2 para Y. Y hay un ángulo que se forma en el eje X positivo y que puede expresarse a partir de sus proyecciones en X y en Y, que son lo que llamamos nosotros las componentes del vector original. Y generalmente se eligen componentes que se encuentran a lo largo de dos direcciones que son perpendiculares. La componente AX va a representar la proyección del vector a lo largo del eje X y la componente AY representa la proyección a lo largo del eje Y. Por ejemplo, este vector tiene una proyección. Vamos a dibujar. Hay una proyección en el eje de las X, por ejemplo. Vamos a cambiarle el color. Y también este vector tiene una proyección en el eje de las Y. Y vamos a establecer aquí con un segmento de recta, una línea punteada, para determinar pues cuáles son las componentes de dichos vectores. Entonces, a esta le llamaremos la componente AX. Esta sería la componente AX y esta el componente AY, que es el componente vertical. Entonces, tenemos nosotros dos componentes, la horizontal, que es la AX, y la vertical, que es la AY, en función del vector A, ¿verdad? Si nosotros moviésemos esta componente que está aquí, la componente AY, hasta este sector de acá, y sumado a la componente AX, aquí formaríamos junto con el vector un triángulo rectángulo. Al formar un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que el seno está dado por el opuesto entre la hipotenusa. Si el módulo del vector lo consideramos la hipotenusa y las componentes AX y AY los catetos del triángulo rectángulo, nosotros podemos definir entonces que el seno del ángulo que tenga el vector va a ser igual a la componente en Y dividido entre la magnitud del vector. Siendo entonces θ el ángulo que se forma o la dirección que tenga el vector, podemos definir entonces que como el seno es igual al opuesto entre la hipotenusa, y en este caso el opuesto sería la componente en y la hipotenusa sería el módulo del vector, entonces el seno va a estar dado por la componente en Y entre el módulo del vector. Y el coseno, como es igual al adyacente, que en este caso sería la componente en X sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo va a estar dado por la componente en X dividido entre el módulo del vector. A partir de estos dos preceptos, entonces nosotros podemos definir ciertas fórmulas que nos van a permitir encontrar los valores de la resultante. Lo que habíamos establecido previamente, que el coseno es igual a la componente horizontal entre el módulo y el seno es igual a la componente vertical entre el módulo. Si hacemos un despeje para hallar las componentes horizontales y verticales respectivamente, bastará con pasar el módulo que está dividiendo a multiplicar por el coseno y el seno respectivamente. De ahí que tengamos ya las fórmulas entonces para poder hallar la componente en X y la componente en Y de cada uno de los vectores. De igual manera, la resultante aplicando teorema de Pitágoras sería igual a la sumatoria
de las medidas de las dos componentes elevadas al cuadrado y luego extraerle la raíz cuadrada a ese resultado. También podemos definir nosotros que como la tangente es igual al opuesto entre el adyacente, el ángulo lo podemos definir como la tangente inversa de las componentes en Y dividido entre las componentes en X. Estas fórmulas nos van a servir a nosotros para poder encontrar la medida de la resultante por el método analítico. El método analítico es, sin necesidad de hacer la gráfica, poder encontrar el valor del vector resultante. Cabe destacar que el valor de la resultante general es igual a, en el caso de las resultantes en X, va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes en X. Y el valor de las resultantes en Y, pues va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes en Y. Y la medida de la resultante general, pues va a ser igual a aplicar el teorema de Pitágoras que tenemos establecido acá. Bien, vamos a resolver un problema específico. Y acá tenemos, una persona camina 2.6 kilómetros en dirección norte, gira y camina otros 4 kilómetros en dirección al este, finalmente gira 45 grados hacia el noreste y camina 3.1 kilómetros. La pregunta, ¿cuál fue su desplazamiento? Aquí tenemos graficado este problema, 2.6 kilómetros hacia el norte, inició aquí el recorrido, luego gira en dirección hacia el este, 4 kilómetros, y luego hace un giro de 45 grados en dirección noreste y camina 3.1 kilómetros. Y nos piden que calculemos entonces el desplazamiento, que no es otra cosa más que la sumatoria de estos tres vectores. Una vez que hemos conocido las fórmulas de los componentes de los vectores y cómo hallar la resultante y el ángulo de un vector, pues vamos a proceder a resolver el problema. Para ello vamos a establecer los tres vectores que interactúan en este ejercicio, que en este caso vamos a nombrarlos, vamos a darles un nombre específico a cada uno de esos vectores. Vamos a llamarle, por ejemplo, a este vector que se encuentra aquí, le vamos a llamar a este vector le vamos a llamar B, y a este otro vector le vamos a llamar C. Y vamos primero a encontrar las componentes tanto en X como en Y de cada uno de estos vectores para poder hallar la resultante mediante el método analítico. Bien. Establecemos entonces los tres vectores y tendríamos que el vector A es igual al módulo, que son 2.6 kilómetros, con su dirección, que serían 90 grados, porque están en dirección hacia el norte, y hacia el norte hay 90 grados con respecto al eje horizontal de las X, y su sentido, que es hacia el norte. Ahora el vector B establecemos que mide 4 kilómetros, 4.0 kilómetros o 4 kilómetros. Y como es con respecto al eje de las X, su ángulo es 0 grados. Y pues tenemos también que va en dirección hacia el este. Luego tenemos el vector C, que sería su módulo 3.1 kilómetros y tiene un desplazamiento con respecto al eje de las X de 45 grados. Siempre el ángulo tenemos que tomarlo en consideración con respecto al eje de las X y va en dirección en sentido noreste. Ok, una vez que tenemos estos datos extraídos, podemos encontrar ahora lo que son las componentes de cada uno de esos tres vectores. Para ello, pues, vamos a resolver el problema.
Vamos a efectuar la solución al problema, tomando en cuenta estos 3 vectores, y tenemos que utilizar estas fórmulas que nos permiten encontrar el valor de las componentes en X y en Y para cada uno de los vectores. Vamos a copiar estas fórmulas y tenemos, por ejemplo, vamos a calcular ahorita las componentes para el vector A. Vamos a calcular las componentes para el vector A y entonces tenemos que la componente en X va a ser igual a la coseno del ángulo multiplicado por el módulo. Y solamente vamos a hacer la modificación de la medida del ángulo, que en este caso es para el vector A 90 grados, y la medida del módulo, que en este caso es 2.6 kilómetros. Luego ingresamos estos datos en la calculadora, donde vamos a multiplicar coseno de 90 por 2.6, lo cual me da igual a 0 kilómetros. Buscamos la componente en Y para A. Utilizamos la fórmula y únicamente vamos a sustituir la medida del ángulo, que en este caso siempre son los 90 grados, sería seno de 90 grados multiplicado por el módulo que mide 2.6 kilómetros. Y tenemos entonces que la componente en Y para el vector A va a ser igual al seno de 90 por 2.6. Lo hacemos en la calculadora y nos da un resultado de 2.6 kilómetros. Buscaremos ahora las componentes para B y de igual forma hallaremos las componentes para C. Efectuamos la misma operación entonces para hallar las componentes XY para B y XY para C. Y simplemente lo que vamos haciendo es cambiar la medida del ángulo. Por ejemplo, para B cambiamos la medida del ángulo a 0 y la de su módulo a 4 kilómetros en ambos casos. Y obtuvimos la coordenada 4,0 y para la A 0,2.6 y para C 2.2,2.2. De igual forma siempre hacemos el cambio, siempre hay que tener este cuidado, de hacer el cambio del ángulo y de la magnitud del módulo de cada vector, para hallar sus componentes en X y en Y. Una vez que he encontrado las componentes en X y en Y para los 3 vectores, entonces vamos a calcular la medida de la resultante en X y resultante en Y, que no es otra cosa más que la sumatoria de las resultantes en X y la sumatoria de las resultantes en Y. Es decir, si yo quiero encontrar cuál va a ser la ubicación que va a tener la resultante o las componentes que va a tener el vector resultante en X, simplemente tengo que sumar las X. Y si quiero hallar el valor de la resultante en Y, simplemente tengo que sumar las Y. Así de fácil. Partiendo de esta fórmula, que es más lo extensa que se ve que lo difícil, simplemente nosotros vamos a buscar el desplazamiento de las resultantes en X y, como les dije anteriormente, solamente vamos a sumar estos valores. Y lo vamos a señalar aquí, 0 kilómetros, 4 kilómetros y 2.2 kilómetros, que son las componentes en X de los 3 vectores que estamos sumando. Entonces, sumamos 0 más 4 más 2.2 kilómetros. Y lo mismo hacemos para hallar las resultantes en Y. La diferencia es que aquí lo que vamos a sumar son las componentes en Y. Sumamos 2.6 más 0 más 2.2 kilómetros. 2.6
más 0 más 2.2 y estamos hablando lógicamente en kilómetros recorridos. ¿Ok? La sumatoria de todo esto es igual, en el caso de la resultante del desplazamiento en X, nos da igual a 4 más 2.2, que es 6.2 kilómetros. Y la resultante en Y, que es igual a 2.6 más 0 más 2.2, que es igual a 4.8. 4.8. Y lógicamente estamos hablando en kilómetros. Bien, una vez que tenemos las dos resultantes generales, tanto para las componentes en X como las componentes en Y, entonces vamos a poder determinar con esta fórmula el valor de la magnitud del vector resultante, es decir, cuánto mide el vector resultante. Y para ello, pues simplemente vamos a sustituir los valores que ya acabamos de encontrar acá. Y tenemos entonces que el desplazamiento resultante es igual a la raíz cuadrada de 6.2, y vamos a omitirlo de kilómetros porque ya sabemos que estamos hablando en kilómetros, ¿verdad? 6.2 al cuadrado más 4.8 al cuadrado. (6.2 al cuadrado más 4.8 al cuadrado. Luego podemos entonces determinar la magnitud del vector resultante, el desplazamiento resultante. Ingresamos estos datos en la calculadora, 6.2 al cuadrado más 4.8 al cuadrado, y nos da un resultado de 61.48, al cual extraemos su raíz cuadrada, que es igual a 7.84. Y ese sería el valor de la magnitud del vector resultante, que lógicamente estamos hablando en kilómetros. Me faltaría únicamente conocer cuál es el ángulo que va a tener el vector resultante. Y para ello, pues utilizamos aquella fórmula de la tangente, que es la que nos aparece acá en pantalla. Y simplemente, pues para hallar θ, que es el ángulo del vector resultante, vamos a utilizar la tangente inversa del cociente entre las dos resultantes, es decir, de la resultante en Y y la resultante en X, que en este caso sería 4.8 entre 6.2. Y entre X, que sería 6.2. Obviamente vamos a tomar en cuenta las resultantes o las componentes en X y en Y generales. Y tenemos entonces que el ángulo va a ser igual, ingresamos estos datos en la calculadora tal cual, dividimos 4.8 entre 6.2 y a esto pues le sacamos la tangente inversa, que es igual a 37.75 grados aproximadamente. Ahora pues ya tenemos la medida de la resultante y la medida del ángulo de la resultante de sumar esos tres vectores. Nos faltaría entonces verificar si con este método analítico hemos podido llegar a encontrar con exactitud la medida de la resultante y su ángulo. Para ello nosotros vamos a utilizar nuevamente GeoGebra, vamos a dibujar estos tres vectores en GeoGebra aplicando el método gráfico del polígono y verificamos si la información que tenemos es correcta. Y tomamos estos tres vectores que tenemos acá, que son 2.6, 90 grados al norte, 4, 0 grados al este, y 3.1, 45 grados noreste. Dibujamos esos tres vectores y los sumamos. Bien, aquí tenemos dibujados entonces los tres vectores. El primer vector que va de el origen hacia el punto 1, que mide 2.6 kilómetros, 90 grados hacia el norte. El segundo vector que va hacia el punto 2, que mide 4 kilómetros, 0 grados hacia el este.
y el tercer vector, que es el que mide 3.1 kilómetros, 45 grados hacia el noreste. Esto igual a como los datos que teníamos inicialmente en el problema. 2.6 kilómetros, 90 grados norte, 4 kilómetros, 0 grados este y 3.1 kilómetros, 45 grados noreste. Bien, ahora pues lo que nos resta únicamente es efectuar a través del método gráfico la sumatoria de estos tres vectores. Para ello, pues nos auxiliamos acá de esta herramienta del equivalente y vamos a colocar sobre el punto 1 el vector que va hacia el punto 2 y ahí lo tenemos. Vamos a darle el mismo color, que sería el color rosado, y lo vamos a establecer, vamos a ver aquí en color rosado. Y luego pues vamos a hacer lo mismo, vamos a esconder o vamos a ocultar este otro vector. De igual forma también podemos borrarlo para que no nos estorbe. Y ya solo nos bastaría, nos hace falta trasladar este otro vector que va hacia el punto 3, trasladar aquí en donde finaliza el punto 2. ¿Ok? Entonces, para moverlo igual utilizamos la herramienta del equipo lente. A partir de este punto desplazamos este vector. Vamos a corregir aquí. A partir de este punto trasladamos este vector. De igual forma ya está en color azul. Vamos a ocultar este otro vector para que no nos estorbe al momento de trabajar, que sería el vector A. Lo escondemos, lo ocultamos y vamos ahora a calcular la medida de la resultante. El vector resultante, vamos a utilizar el color rojo y línea punteada para identificarlo, que va a ir desde el origen hasta donde finaliza el último punto de la sumatoria de los tres vectores. Entonces la resultante es igual, tomamos la distancia de aquí a acá y tenemos que vale 7.83. Finalmente solo nos falta encontrar la medida del ángulo, que vamos a trazar un punto aquí en el eje de las X para poder medir el ángulo, y en este caso la medida del ángulo va a ser igual a 37.8 aproximadamente grados y la resultante de 7.83, y como estábamos hablando en kilómetros, pues sería en kilómetros. Verificamos si esta información coincide con lo que habíamos efectuado y vamos a verificar. Y en efecto tenemos que la medida del módulo resultante sería 7.84 y el ángulo 37.75. Veamos, 7.83 por unas cifras ahí en lo que hacemos la aproximación y 37.74 grados. Vemos que los valores son prácticamente iguales. Recordemos que al hacer una aproximación, pues modificamos por unas décimas o centésimas, modificamos algunos datos, ¿verdad? Algunas cifras, pero son valores que no son significativos en cuanto a la medición. Y ahí hemos podido comprobar que a través del método analítico o el método gráfico obtenemos los mismos resultados para la resultante en la sumatoria de vectores. Bien chicos, esto ha sido Mates con Carol. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos contenidos. Y si este material fue de tu utilidad, regálame un like.